Bueno, yo te diría que te prepares un cafecito, algo rico, porque tenemos muchas cosas importantes de las que hablar. En el día de hoy vamos a hablar sobre las aves. Esta especie en particular, que no sé si alguno ya la conoce, si sabe cómo se llama, pero es la cotorra argentina. Una especie que es muy común de ver en esta zona, en territorio argentino. A medida que uno va aprendiendo sobre animales, también va entendiendo muchos dichos. Habla como una cotorra. O en México, por ejemplo, se usa la expresión estamos de cotorreo. Muy importante, recorremos los barrios de todo México, sí, checando diferentes culturas y cotorreando. Porque sí, es un animalito bastante ruidoso, entonces todo el tiempo parece que está hablando. Es por esto que es bastante controversial. Están los que las adoran por cómo se ven, porque son muy lindas, y están los que las detestan. Porque justamente, digamos, es un poco hincha pelota. A ver, no lo vamos a negar. No sé, si de repente te toca dormirte una siesta al lado de un nido de cotorras, y la verdad que no va a ser lo mejor que te pueda pasar. A mí me pasó con otros animales, no con estos, y con animales humanos también. Y la verdad que no poder dormir saca lo peor de una persona. O sea, saca un instinto asesino que uno desconoce que lleva adentro. Pero bueno, volviendo al tema, los loros en general suelen ser todos de color verde, entonces es muy difícil poder identificarlos. Pero la cotorra argentina, además de este color verde tan llamativo, también tiene su cara y su pecho de color gris. Además tiene un pico medio anaranjado y tiene otras plumas que no se ven tanto, pero que son de color turquesa. Así que es mucho más fácil poder identificarla. Es un ave muy confiada, es decir, se deja ver fácilmente. Y es un animalito muy simpático porque es acrobático, puede estar cabeza para abajo, utiliza sus patas como si fueran manos para poder alimentarse y está constantemente cortando ramitas con su pico para poder armar su nido. El nido es bastante curioso también porque no todos los loros hacen nidos, o mejor dicho, hay otras especies que simplemente hacen un hueco en una pared de barro. Pero la cotorra argentina sí arma un nido que es bastante elaborado, que a veces lo puede hacer con algunas ramitas que tienen espinas como para que sea más entreverado todavía. Tiene un círculo en el medio que es el ingreso y la salida. Y además hace uno al lado del otro. Entonces es por eso que se los conoce con el nombre de nidos comunales. Como si fuera una especie de departamento. Y no solamente utilizan sus nidos para poner los huevos y tener crías, sino que viven allí, digamos. Ellos los utilizan para poder refugiarse. Ahora bien, todo esto que tienen a favor, que tienen de lindo, en realidad les juega en contra. ¿Y esto por qué? Bueno, porque las personas
las quieren tener como mascotas. De todas maneras voy a confesar algo, y es que yo puntualmente no conozco ninguna persona que haya tenido una cotorra como mascota, entonces me parecía que esto no era tan así, o por ahí me parecía medio antiguo, digamos, que por ahí cuando yo era chica sí conocía a alguna persona que tenía un loro, pero un loro de otra especie, el loro hablador, que es como el ejemplo clásico, que es ese loro que repite todo lo que uno dice. Entonces no estaba muy segura de si hacer este video o no, y fue muy loco porque de repente me aparece una publicación de una persona que yo conozco, que una amiga de esa persona estaba buscando a su mascota, y era una cotorra argentina. Entonces me di cuenta de lo equivocada que yo estaba, porque a ver, porque yo no conozca no quiere decir que estas cosas no pasan. Yo cuando vi esto me quedé impactada porque fue como, no sé, ¿viste cuando te aparecen esas publicidades en el celular de algo que estuviste hablando? Bueno, pero esto no era así porque era un caso real. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que eso ocurra? Así que yo sentí que me estaba hablando a mí y que, bueno, entonces que sí, que lo tenía que hacer y lo tenía que contar y compartir a esto. Y bueno, en un principio les iba a compartir la publicación para que ustedes la pudieran ver, pero la verdad es que después me pareció que iba a quedar como un scratch a esa persona, y no es la idea, porque en cierto punto yo entiendo a la gente que tiene animales silvestres, es decir, que no se puede tener como mascotas, porque yo creo que esas personas no lo hacen con maldad, no tienen ninguna mala intención, sino todo lo contrario, porque les gusta tanto ese animal que lo quieren tener en sus casas. No sé, hay personas que hasta tienen arañas, serpientes, cualquier animal de estos que son animales silvestres en realidad. Entonces tenemos que empezar a respetarlos y a empezar a entender que ellos no son felices en nuestras casas por un montón de cosas, porque tienen determinados comportamientos que nosotros no los vamos a poder respetar en una casa. Sin ir más lejos, todos vivimos la pandemia y sabemos que es bastante feo que te obliguen a estar encerrado. Nosotros, al igual que las cotorras, también somos animales gregarios. Entonces, somos animales que estamos en grupo, que queremos compartir con otras personas, con nuestras familias, con nuestros amigos, porque eso nos hace bien. Y bueno, las cotorras también están en grupos, es una característica de ellas. Vuelan en bandadas, digamos, viven en estos nidos que hablamos recién. Y bueno, adentro de una jaula que encima va a ser así chiquita, no van a poder estar en grupo, siempre las personas que los tienen suelen tener uno solo. No van a poder armar esos nidos donde les gusta vivir, porque dentro de una jaula no van a tener los materiales para poder elaborarlos. Y bueno, y no es el caso puntualmente, pero sí podría pasar que los lleve a la extinción, porque si no están en pareja no se van a poder reproducir y van a ir desapareciendo de la naturaleza. Además, es importante que sepamos que hay otro dato escalofriante respecto al tráfico de fauna que nadie nos cuenta. Y es que las estadísticas calculan que más o menos muere el 90%. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que vos tengas tu mascota, no sé, pongámosle tu cotorra Pepita en tu casa, atrás murieron 9. ¿Y esto por qué? Por un montón de motivos que tienen que ver con que a veces para poder capturarlos derriban los árboles y algunos se terminan muriendo. Respecto a otros animales, a veces cazan a los padres y los matan porque quieren las crías. También por todo el estrés que les genera ser capturados, el traslado, porque los tienen en condiciones horribles, en jaulitas, todos hacinados.
A veces, por ejemplo, al ser una actividad ilegal, lo que hacen es meterlos y esconderlos, por ejemplo, a los tucanes en tubos de PVC, en termos de mate. Entonces, bueno, sufren un montón, así que tenés que saber que si vos estás comprando un animal silvestre para tener como mascota, estás siendo cómplice de todo esto que viene detrás de lo que es el tráfico de fauna. Ahora bien, ahora voy a decir algo que puede parecer un poco contradictorio, pero no lo es. Y es que si vos ya tenés un animal de estos como mascota, no lo podés liberar así como así. Por un montón de motivos, pero principalmente porque, bueno, tal vez ese animal no va a tener la comida que necesita en el lugar en el cual vos lo vas a liberar. Y además puede tener alguna enfermedad. Entonces esa enfermedad se la puede pasar a los animales que están en la naturaleza, lo cual sería bastante grave. Y otra de las causas es que tal vez ese animal no es originario del lugar en el cual te lo vendieron. O sea, vamos a suponer que, no sé, que yo vivo en Santa Cruz y tengo un loro, bueno, y lo libero, y ese loro no es de ahí de la zona. Bueno, esto puede ser bastante grave. De hecho, les voy a contar lo que sucedió en España. Resulta que hace muchos años atrás se había llevado a la cotorra argentina para comercializarla. Entonces, bueno, mucha gente la compraba, todo muy lindo, qué sé yo, hasta que se daban cuenta que era un animal un poco molesto, que no sé, que mordía, por ejemplo, también. Esto lo pueden ver en YouTube, hay un montón de comentarios para reírse. Porque sí, tienen esta necesidad de morder, de gastar su pico, ¿no es cierto? Como lo hacen con las ramitas, como hablamos hace un rato. Bueno, entonces lo que hacían estas personas que habían comprado algo sin saber cuál era el comportamiento de ese animal, de repente se daban cuenta que no les gustaba tener ese animal de mascota, que ya no lo querían más, entonces lo terminaban liberando. Lo cual fue un problema porque en España no tenía depredadores, entonces las poblaciones empezaron a crecer cada vez más y además se empezaron a alimentar de cultivos, por ejemplo, de personas que trabajaban, que tenían cultivos. Y ahí es cuando esto se convirtió en un problema, porque era un problema económico para toda esa gente. Y entonces decide intervenir la política, el gobierno. Pero bueno, ¿cuál fue la decisión que tomaron? Matar a las cotorras. Ahora, ¿qué culpa tiene ese animal, no? Digamos que no decidió cruzar el Atlántico e irse a vivir a España. Entonces, más allá de si nos parece bien, nos parece mal, el debate moral de qué hacer cuando esto se descontrola, la realidad es que se terminaron gastando millones de euros para poder controlar la situación. No sé si se logró, porque es muy difícil lograrlo después de que la situación ya se descontrola y esta especie se transforma en una especie exótica invasora. Pero más allá de eso, repito, son millones de euros que se podrían haber destinado a otra cosa mucho más productiva. Lo que tenemos que tomar conciencia es de que no podemos subestimar decisiones como estas, de, bueno, llevo un animalito de acá para allá, una planta, lo que sea, porque me parece linda, porque la realidad es que puede traer muchas consecuencias y puede traer un desequilibrio ambiental. Irónicamente, las poblaciones de cotorra acá en Argentina también crecieron por otra especie exótica que trajimos acá, que fue el eucalipto, estos árboles tan lindos, tan altos. Entonces empezaron a hacer sus nidos ahí arriba y lo que sucede es que
no tienen tantos depredadores como pueden ser zorros, por ejemplo, que en árboles más bajitos pueden predar los huevos de las cotorras. Y entonces las poblaciones también empezaron a aumentar aquí. Como para que se den una idea de que todo influye. Entonces, después de haber dicho todo esto, los invito a conocer este animal de otra forma, a caminar, a ir a buscar estos nidos en la naturaleza, para saber qué es lo que hace este animal, qué es lo que le gusta, ¿sí? De qué se está alimentando, cómo es el ruido que hace, cómo vuela, buscar estas plumas que dijimos que no se ven tanto, que son esas de color turquesa, y poder observarlo entonces en su hábitat natural, porque es la forma en la que más vamos a aprender del comportamiento de ese animal. Ah, lo que sí, no se pongan abajo de un nido de cotorra porque puede ser bastante peligroso. A mí me pasó de ir caminando por un sendero y que se me caiga así al lado mío. No saben el ruido que hizo eso. Así que bueno, todavía estoy viva, pero no se pongan abajo de un nido porque además los hacen en palmeras, que también son altas, pero las hojas se secan. Entonces se secan y se caen. Y eso fue lo que pasó. Así que salvando eso, vayan a temborear. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en un próximo capítulo.